COC 200, jóvenes estudiantes de la asignatura, muy buenos días. Estamos nuevamente con una sesión de nuestras clases virtuales. Estamos en la página 66 de nuestro texto con el ejemplo número 22 que tenemos en la pantalla. Entonces continuamos con lo que habíamos avanzado la anterior sesión, ya con el tema de marcos isostáticos, y el ejemplo 22 que estamos viendo en la pantalla es también ese tipo de estructuras que se denominan marcos isostáticos. Ya en este caso de una estructura compuesta por tres elementos, ¿no? Dos elementos verticales y un elemento horizontal, como estamos viendo aquí en el sistema, y sujeto a la acción de cargas puntuales, cargas uniformemente distribuidas, cargas uniformes variables, y en este otro lado carga uniforme distribuida, además de carga puntual en la barra horizontal. Entonces es la tipología que tenemos para analizar las solicitaciones. Entonces, cuando tenemos estos casos, ¿cómo procedemos? Tiene mucha similitud con lo que hemos hecho en el anterior ejercicio. Aquí tenemos un plano inclinado donde se lo apoyo rodillo. Entonces la reacción es de dirección transversal o perpendicular a la superficie de apoyo. Entonces tenemos esta fuerza con color magenta, que es la reacción en B. Si decimos que esta es la reacción en A y esta es la reacción en B, ¿no? O el apoyo B, apoyo A. Está direccionado la superficie de apoyo con esta información, que es que por cada uno de vertical hay dos de horizontal. Entonces está direccionado. Entonces podemos encontrar el ángulo en función a esos datos, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Comenzamos por determinar el plano de inclinación de la superficie de apoyo rodillo. Entonces ese ángulo va a ser teta, y tenemos la relación arco tangente de 1 sobre 2. Si aquí es el ángulo, entonces vamos a decir seno sobre coseno, ¿no? Esa relación estamos haciendo, 1 sobre 2. Hacemos operaciones y tenemos 26.56 y todos sus decimales en grados, que es el ángulo teta. Un primer dato que tenemos para direccionar la fuerza de reacción en B. Ya tenemos la dirección. Luego necesitamos la longitud entre los dos apoyos, desde el apoyo A hasta el apoyo B. Es una longitud inclinada entre los dos puntos de apoyo. Entonces aplicamos Pitágoras para este caso. Tenemos la longitud de A a B, igual raíz cuadrada de 6 al cuadrado, que es la horizontal, 2 veces 3, 6, y 2 la diferencia que existe entre el apoyo B y el apoyo A. Son 2 metros la diferencia, que hay 4 y 2, ¿no? Entonces hacemos operaciones y tenemos 6.32 y todos sus decimales como la longitud entre los dos apoyos. Luego necesitamos determinar un ángulo referente, justamente que relacione esa línea entre los dos apoyos. Entonces tenemos que arco tangente de 6 sobre 2, seno sobre coseno, decimos, ¿no es cierto? Entonces sería como que esta dimensión, 6 metros, sobre esto que es 2 metros. Entonces, imaginemos que estamos determinando una línea acá, y aquí está el ángulo. Ahora, para eso podemos ir al gráfico que tenemos en el vicio. Aquí se puede apreciar con mayor objetividad, ¿no? Entonces esto es 6, esa dimensión 3 más 3, 6, y 2. Si ubicamos aquí el ángulo, entonces esto sería la hipotenusa, cateto opuesto, cateto opuesto y cateto adyacente. Estaríamos obteniendo aquí entre la vertical y la dirección de esa línea inclinada entre las dos barras, este ángulo. Eso se va a repetir aquí entre esa misma línea y la vertical, porque estábamos sacando respecto de la vertical. Entonces aquí hay una vertical también. Sería esta línea que está trazada acá, ese sería ese ángulo, arco tangente de 6 sobre 2. Ese sería el ángulo. A eso le vamos a restar
este ángulo θ, que ya hemos relacionado la pendiente de la superficie de apoyo, que aquí está respecto de la horizontal, pero su perpendicular va a ser respecto de la vertical. Entonces aquí se repite el ángulo θ. Entonces a este ángulo que estamos determinando le restamos este ángulo θ y tenemos este ángulo que nos sirve para dimensionar el triángulo que nos da el brazo de palanca para la fuerza reacción en B. Eso es lo que estamos tratando de determinar. Volveremos ahora al texto y tenemos, ¿no? Entonces estamos explicando este ángulo que sería 71.56 y todos los decimales, y el ángulo alfa. Y necesitamos beta. Beta es lo que nos interesa, lo que les decía aquí en este ángulo interno, ¿no? Este de aquí. Ese es el ángulo beta. ¿Para qué necesitamos el ángulo beta? En función a la longitud entre los dos apoyos, determinamos el brazo de palanca D, que es una distancia perpendicular de la línea de acción de la fuerza al punto de análisis. Eso estamos aplicando. Entonces D es nuestra incógnita. Queremos encontrar D, y para encontrar D necesitamos este ángulo que lo estamos llamando beta. Entonces beta, hacemos las operaciones algebraicas y tenemos que beta es igual a 45 grados, 0, 0, ¿no? Entonces ya tenemos todos los datos para determinar el brazo de palanca D. Entonces, como la longitud de A a B es la hipotenusa, entonces en función del ángulo que tenemos, hacemos esa longitud por seno de 45. Tenemos que el brazo de palanca va a ser 4.427 y todos sus decimales. Eso es D, que va a multiplicar a la reacción en B para determinar su magnitud, ¿no? Esta distancia estamos determinando con D. Entonces, ya teniendo esos datos, aplicamos momento. Aquí estamos aplicando momento en A, estamos aplicando momento en el apoyo A. Como se trata de una articulación, el momento va a ser 0. Entonces este M sub A se va a hacer 0. La incógnita va a ser la reacción en B. Entonces, de esa ecuación vamos a despejar la reacción en B y ese es el objetivo. Entonces ahora vemos cómo hemos armado, ¿no? la ecuación. Momento en A. Y recuerden, un encargo nuevamente. Cuando tenemos estos casos de superficies de apoyo inclinados, entonces esta incógnita que es única en B, cuando es apoyo rodillo, porque obedece a una componente de reacción de dirección perpendicular a la superficie de apoyo, es una definición del tipo de apoyo rodillo, es determinar su magnitud en la dirección que está. Una vez que determinemos la magnitud de la reacción, recién descomponemos en componentes rectangulares. Porque si hacemos antes la descomposición, antes de determinar la magnitud de la reacción en la dirección que está, entonces se van a convertir en dos incógnitas. Y dos incógnitas también tenemos en la articulación, ya serían 4 incógnitas. Solamente son 3 las ecuaciones de la estática, no nos permitiría resolver de forma sencilla el valor de la reacción, ¿no? Habría que ser un sistema de ecuaciones que siempre ya resulta más complejo. Entonces lo más práctico es determinar la magnitud de la fuerza en la dirección que está. Por eso hemos determinado esa dirección D, que cumplía la dirección de perpendicularidad de la línea de acción de la fuerza al punto de análisis. Entonces, con esa explicación procedemos ahora, ¿no? Momento en A. Vamos. En el texto este signo no aparecía, estaba como positivo, agréguenlo, es negativo, porque respecto de este punto, la acción de esta fuerza, la reacción en B, hace un sentido de rotación, sentido contrario a las agujas del reloj, entonces es negativo, menos, esto es la reacción en B, por D, que es su brazo de palanca. En el otro gráfico que hemos visto, aquí está dibujado D, ¿no es cierto? Entonces, por eso estamos multiplicando por su brazo de palanca D. Luego, menos 2000 kilogramos es esta fuerza que está contra la barra. 2000 kilogramos por 4 metros, que es la extensión de la barra, y por 4 metros su brazo de palanca. Tenemos en esta proyección 2 metros. Y esto es un rectángulo, se actúa en su parte central, el resultante, a 2 metros. Los 2 metros que ya teníamos abajo son 4 metros su brazo de palanca. Entonces tenemos aquí 4 metros.
luego más 500 kilogramos por 6 por 3 metros. Entonces aquí en esta parte la ordenada de este diagrama de carga es 500 kilogramos. Entonces vamos a imaginariamente hacerlo un rectángulo, una carga uniformemente repartida con una magnitud de 500 kilogramos por metro lineal y una base de 6 metros. Entonces, por eso tenemos 500 por 6 metros. Y su brazo de palanca va a ser 3, porque respecto de este punto es un rectángulo, su centro de gravedad está en su parte central, va a tener esa proyección. Esta es la proyección de la carga y esa dirección perpendicular de la línea de acción de la fuerza al punto de análisis es 3 metros. Eso que está acotado aquí, ¿no? Por eso tenemos esto. Luego más esta diferencia. Hasta esta arista es 500 y a la arista superior es 1500. 1500 menos 500 quiere decir que desde esta cota a la cota superior, a la arista superior, hay 1000 kilogramos por metro lineal. Entonces por eso tenemos aquí 1000 kilogramos por metro lineal por 6 metros. 3 por 6 metros. Esta parte que está 2 aquí, eso es el que divide porque es triángulo, ¿no es cierto? No es un rectángulo, es triángulo. Dividimos entre 2, estamos encontrando el resultante. Y multiplicamos por su brazo de palanca aquí 3, porque también su resultante va a estar aquí coincidente en la parte central del claro. Se proyecta y respecto del punto de apoyo es 3 metros. Por eso tenemos aquí esta notación. Hubiera sido más coherente escribir 1000 por 6 entre 2 por 3, ¿no? Pero orden de los factores no altera el producto acá. Luego tenemos esta fuerza puntual que es 5000 kilogramos, ¿no? 5000 kilogramos por 3. Ya está acotado aquí su ubicación. Entonces, momento debido a una fuerza puntual. Y luego más esta fuerza horizontal que es hacia la barra. 1000 kilogramos por 6 metros, que es 2 más 4, 6 metros. Es de carácter rectangular, entonces su centro de gravedad está en la parte central de esa extensión de 6 metros, que sería 3 metros, ¿no? Este es el brazo de palanca. Ya tenemos. Y luego estos 4000 kilos que tenemos hacia la derecha también respecto de este punto giro positivo, 4000 kilos por 2. Aquí está acotado los 2 metros, su brazo de palanca. Y esas son todas las fuerzas que generan tendencia de rotación en el apoyo A respecto de la acción, o como consecuencia de la acción de todas las cargas consideradas. Igualamos a 0 y despejamos la reacción en B. De eso entonces encontramos la reacción en B, que obedece a esta operación y alcanza una magnitud de 6037.38 y con todos sus decimales la magnitud de esta reacción que está en color magenta en esa dirección. Para hacer la sumatoria de fuerzas horizontales y sumatoria de fuerzas verticales, esta fuerza en esa dirección mucho no nos sirve, no nos es útil. Entonces es más conveniente descomponerlo en sus componentes rectangulares, una de carácter vertical y otra de carácter horizontal. Entonces si tenemos aquí el ángulo en esta parte entre la vertical y la fuerza, o en esta parte entre la vertical y la fuerza, ahí está el ángulo θ. Entonces esta componente vertical es RB coseno de θ, y esta componente horizontal, que sería esta parte de aquí, respecto de un ángulo que está aquí, el ángulo θ, es RB seno de θ. Entonces ya tendríamos las componentes rectangulares, y eso es lo que estamos anotando aquí. Y a diferencia del texto que está con R, B, índice B chica, B larga, que quiere decir se leería como reacción vertical en B, lo hemos cambiado aquí con una letra C para denotar que es una componente, que no es una reacción. Esta es la reacción, RB es la reacción, y estas son componentes de RB. Entonces por eso he puesto aquí ya con color rojito, resaltando para que ustedes también en el texto un poco lo resalten esa parte, porque lo más correcto es decir componente vertical en B y esta otra componente horizontal en B. Entonces, como estamos viendo aquí las ecuaciones, haciendo operaciones, tenemos que la componente vertical en B es 5400 kilogramos redondo, y la componente horizontal en B es 2700 kilogramos, también valor redondo. Ya tenemos las componentes verticales, más bien las componentes rectangulares
de la reacción en B, en el apoyo B, ¿no? Ya tenemos ese dato. Ahora nos toca determinar las reacciones en A. Tenemos una reacción vertical y tenemos una reacción horizontal. Entonces, para encontrar la reacción vertical en A, estamos haciendo sumatoria de fuerzas verticales igual 0, que es otra ecuación de la estática, ¿no es cierto? La sumatoria de fuerzas verticales igual 0. Entonces tenemos la reacción vertical ascendente más la componente vertical en B, que es ascendente también, menos 500 kilogramos por 6 metros, estamos haciendo esta carga uniformemente repartida, 500 kilogramos por 6 metros, menos 1000 por 6 entre 2, es la parte triangular, porque la ordenada es 1000 y por 6 y entre 2 por triángulo, ¿no? 1000 por 6 entre 2, luego 5000 kilogramos, que es esta fuerza puntual, y esas son las que actúan en el plano vertical. Estas otras actúan en el plano horizontal, en consecuencia no se consideran, solamente son estas las que actúan en el plano vertical. Igualamos a 0 de esa ecuación, componente vertical en B ya es dato conocido, despejamos la reacción vertical en A. Haciendo operaciones, resulta 5600 kilogramos, la reacción vertical en A, ascendente. Luego, para determinar la reacción horizontal en A, utilizamos otra ecuación de la estática, o recurrimos más bien a otra ecuación de la estática, que es sumatoria de fuerzas horizontales igual 0. Entonces observamos en nuestro sistema y tenemos primero aquí una fuerza horizontal hacia la derecha, 4000 kilogramos, más 1000 kilogramos por 6 metros, que es toda su longitud, 1000 por 6, todos son hacia la derecha, porque esto es contra la barra. Y luego tenemos la componente horizontal en B, esto, ¿no? Esta componente horizontal en B, que es hacia la derecha, entonces por eso positivo. Y luego esta carga es contra la barra, en consecuencia es hacia la izquierda, por eso es menos 2000 kilogramos por 4 metros, 4 metros tiene su extensión. Y estamos asumiendo que la reacción horizontal es hacia la izquierda, entonces por eso le estamos poniendo negativo aquí, menos la reacción horizontal en A. Esas son todas las cargas que actúan en el plano horizontal en el sistema. Si igualamos a 0, de esta ecuación despejamos la reacción horizontal en A, siendo que la componente horizontal en B ya es dato conocido, ¿no? Entonces hacemos operaciones y tenemos que la reacción horizontal en A es 4700 kilogramos, redondos. Bien, y ya las reacciones están determinadas en los dos apoyos. Entonces ahora ya nada más falta proceder para determinar las solicitaciones en las barras del sistema. Pero para ese procedimiento vamos a recurrir nuevamente ya a la modalidad o al método que hemos explicado en la anterior sesión, en el ejemplo anterior, en el ejemplo 21, en pórticos, donde recurrimos a una modalidad que consiste en desglosar o aislar en partes independientes cada barra del sistema, en este caso la barra vertical lado izquierdo, la barra horizontal y la barra vertical lado derecho, que lo vamos a hacer como partes independientes y analizarles en esa forma. Entonces vamos a transportarnos a la otra página que está en la página Visio, y aquí lo vamos a ver con más objetividad esa situación. Entonces estamos hablando de esta barra vertical, lado izquierdo. Esa barra lo vamos a aislar. Entonces vamos a crear un sistema. Es este, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque estamos aplicando lo que ya en la anterior clase hemos explicado. Este concepto, ¿no? Que rige. Si un sistema estructural está en equilibrio, cada una de las partes que conforman el sistema también está en equilibrio. Este concepto estamos aplicando. Entonces vamos a aislar esta barra, que es la barra al lado izquierdo, y este sistema tiene que estar en equilibrio. Entonces ya es un sistema independiente y se trabaja con mayor comodidad, así un sistema mucho más pequeño, ¿no? Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Es igual que hemos hecho en el anterior ejercicio. Las reacciones ya son datos a este punto, ¿no? A esta altura, como hacemos el ejercicio. Entonces los copiamos tal cual, ya tenemos sus magnitudes, estamos anotando aquí las reacciones.
en el apoyo A. Esta fuerza también es un dato, entonces eso lo dibujamos tal cual está. La carga uniformemente repartida también lo dibujamos tal cual. Eso es lo que tenemos. Tenemos las reacciones, tenemos estas cargas y nos falta aplicar o implementar estas cargas que tienen que hacer el equilibrio. Entonces estas cargas son nada más las fuerzas o cargas que hacen el equilibrio del sistema en función a estas que ya existen, que son reales del sistema. Entonces en función a eso hay que establecer estas cargas o aplicarlas, ¿no? Entonces veremos en el plano vertical, que es lo más sencillo. Aquí tenemos una carga ascendente de 5.600 kilogramos. No vemos otra, no estamos considerando peso propio en este caso. Entonces solamente hay esta carga 5.600 ascendente. Para que sumatoria de fuerzas verticales se haga 0, entonces necesitamos aplicar aquí una fuerza descendente de 5.600, de manera que 5.600 positivo menos 5.600 negativo se hace 0 la sumatoria de fuerzas verticales. Entonces eso es lo que estamos haciendo, estamos aquí aplicando la carga que equilibre el sistema en el plano vertical. Ya está. Hacemos lo mismo en el plano horizontal. Observamos, aquí tenemos hacia la derecha esta fuerza de 4.000 kilos, esta carga uniforme actúa contra la barra, es hacia la derecha también, y su magnitud va a ser 1.000 por 6, son 6.000, más 4.000 son 10.000 kilos que actúan hacia la derecha. 10.000. Aquí en la reacción en A ya tenemos 4.700 hacia la izquierda. Entonces tenemos 10.000 menos 4.700, queda 5.300 por asignar, para que la sumatoria de estas dos fuerzas sean iguales a estas que actúan hacia la derecha. Entonces registramos aquí 5.300 kilos. Si hacemos aquí la sumatoria de fuerzas horizontales iguales a 0, se cumple, ¿no es cierto? Porque va a ser 10.000 hacia la derecha, menos 4.700 y menos 5.300, 0. Sumatoria de fuerzas horizontales igual 0. Ya hemos equilibrado también en el plano horizontal. Estas fuerzas son nada más las fuerzas que equilibran el sistema, ¿no? Momentos. Aquí es un apoyo articulado, entonces el momento es 0 por definición. Entonces sabemos que aquí el momento es 0. Aquí es una arista continua del sistema, entonces hay momento en esta parte. Pero la sumatoria de momentos tiene que hacerse 0. Entonces vamos a aplicar momento en el apoyo A mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo tendríamos? Tendríamos esta fuerza que ya hemos asignado ahí. Respecto a este punto sería menos 5.300 más 4.000 por 2 y más 1.000 por 6 por 3, y todo eso se va a hacer menos 5.800. Tiene que hacerse 0 aquí el momento. Entonces, si le ponemos este momento de carácter positivo, si era menos más 5.800, se hace 0. Entonces este momento nada más es el momento equilibrante para que la sumatoria de momentos se haga 0. Y evidentemente aquí en este punto el momento es 0 porque es un apoyo a articulación. Y si hacemos ahora aplicación en este punto, la arista superior, también la sumatoria de momentos tiene que hacerse 0. Entonces, ¿cómo procedemos? Esta fuerza, 4.700 por 6, positivo. 4.700 por 6. Luego, menos 4.000 por 4. Y menos 1.000 por 6 por 3. Va a resultar igual menos 5.800. Para que se haga 0, le sumamos el 0 que ya estaba registrado cuando hemos aplicado momento en este punto, ya hemos aplicado esto, ¿no es cierto? Es positivo. Si teníamos un valor negativo, tenemos otro valor positivo de la misma intensidad de momento, entonces sumatorio de momento se hace 0. Y ustedes ya haciendo con el procedimiento con más calma, ¿no? con el concurso de sus calculadoras, ya pueden verificar lo que estoy explicando. Además, eso ya es más fácil de hacerlo, ¿no es cierto? Ya a estas alturas ya estamos entendidos en ese procedimiento. Entonces, pueden verificar que el sistema está en equilibrio. Luego ustedes ya pueden darse tramo 1, tramo 2, y en función de y o en función de mismo x, ustedes ya hacen las ecuaciones para los dos tramos que tiene la barra.
¿no? Para determinar solicitaciones en cualquier sección de la barra. Listo, ya hemos visto la parte vertical. Entonces tenemos que pasar ahora a la barra horizontal. A la barra horizontal, y tenemos aquí más abajo dibujado el sistema, ¿no? Entonces, cuando hacemos esa transición de una barra a otra barra, hemos visto esta barra vertical, ahora vamos a ir a la barra horizontal, estamos en esta arista que conecta las dos barras, ¿no es cierto? Cuando estamos en esa transición de barra a barra, observen que copiamos las mismas magnitudes de fuerzas y momentos, pero con dirección cambiada, o dirección inversa, diríamos. En el esquema superior, aquí en la parte del elemento 1, del primer elemento, de la barra vertical, la carga vertical de 6600 era descendente. Entonces aquí en la segunda barra, en la barra horizontal, lo vamos a colocar la misma magnitud, pero sentido ascendente. Le cambiamos la dirección. Son los 5600, pero ascendente. La horizontal era hacia la izquierda con una magnitud de 5300. Y aquí lo colocamos con la misma magnitud, 5300, pero hacia la derecha. Le hemos cambiado el sentido. El momento tenía una intensidad de 5800 kilogramos metro. Sentido las agujas del reloj, positivo. Aquí le mantenemos la intensidad, 5800 kilogramos metro, pero sentido contrario a las agujas del reloj, negativo. Entonces hemos trasladado estas mismas fuerzas e intensidades de momento, pero con sentido cambiado, ¿no? Y eso ya es el punto de partida. Así como en esta barra, estas reacciones eran el punto de partida, aquí ahora estas fuerzas resultantes son el punto de partida. Es lo que tenemos que equilibrar en este otro lado, ¿no? Con estas fuerzas que tenemos en el extremo derecho, los vamos a equilibrar. Una vez que hemos hecho esa transición en la arista, entonces colocamos las fuerzas que existen en la barra horizontal. Aquí del esquema general tenemos un sistema de carga uniformemente repartida variable y tenemos una carga puntual, ¿no? Eso lo copiamos tal cual, lo copiamos aquí sobre la barra y la acotación también. Entonces aquí necesitamos ahora fuerzas equilibrantes, de manera que esas fuerzas equilibren el sistema. Entonces observamos en el plano horizontal, sumatorio de fuerza horizontal es igual a 0, vamos a decir. Ya tenemos esto, que es 5300 hacia la derecha. Para que esté en equilibrio, nada más tiene que haber esta fuerza que sería también 5300, pero sentido contrario. Entonces así sumatorio de fuerzas horizontales se va a hacer 0. Estamos equilibrando las fuerzas horizontales. Ahora tenemos que equilibrar las fuerzas verticales. Esto ya tenemos datos, 5600, ¿no? Y esta carga también es dato. La carga uniforme con magnitud de 500 kilogramos es 500 por 6, eso sería 3000 kilos. La parte triangular va a ser 1000 por 6 entre 2, también va a ser 3000. Entonces 3000 más 3000 son 6000, la carga uniforme variable, 6000. Más esta carga 5000 kilogramos, se hacen 11000 kilos, que son de carácter descendente, gravitacional de carácter descendente. Aquí tenemos 5600. ¿Cuánto hace falta para que llegue a los 11000 que hemos cuantificado? 11000 descendente, ¿no? 5400. Entonces 5600 más 5400 hacen 11000 también ascendente. Esto es descendente 11000, ascendente 11000, sumatorio de fuerzas verticales igual 0. Entonces estamos balanceando también en el plano vertical. Esta fuerza es la fuerza de equilibrio, de balanceo. Ya están las fuerzas horizontal y vertical. Ahora sumatorio de momentos igual tiene que hacerse 0. Entonces aquí tenemos que aplicar un momento de manera que aquí haga 0, ¿no? Entonces vamos a comenzar aquí, vamos a decir menos 5800, luego más 5600 por 6 metros, y luego la resultante de esto que hemos cuantificado como 11000, que actúa en el mismo punto, porque el centro de gravedad de la carga rectangular está en la parte central, la resultante de la carga triangular variable también está en la parte central,
y la acción de estos 5.000 kilos también está en la parte central. Entonces ahí coinciden los 11.000 kilos. Entonces vamos a decir menos 11.000 por 3. Entonces vamos a tener un valor y nos va a resultar menos 5.200 si hacemos operaciones. Menos 5.200. Para que se haga cero, introducimos aquí un momento con esa misma intensidad, pero sentido de las agujas del reloj positivo. De manera que era menos más 5.200 se hace cero. Sumatorio de momentos igual 0. Y hemos equilibrado también. Ahora queremos verificar si está bien. Aplicamos momento en este punto. Hacemos el mismo procedimiento y se va a dar que el momento va a ser 5.800 aquí en esta arista. Este sistema está equilibrado, ya la barra horizontal. Ya está. Entonces aquí igual tenemos dos tramos, ¿no? Un primer tramo, segundo tramo. Se puede elaborar las ecuaciones en función de x para el primer tramo y también para el segundo tramo en función de x. Ustedes ya este tipo de cargas ya saben realizarlo. Ya hemos hecho ejercicios, ¿no? De cargas uniformemente repartidas, cargas triangulares con inclinación hacia la derecha. Entonces ya es un tema conocido. Fácilmente ustedes ya lo pueden elaborar sus ecuaciones correspondientes. Ya está, la barra horizontal. Ahora vamos a la barra vertical, lado derecho, a esta barra, ¿no? A esta barra vertical. Vamos a transportarnos. Estamos en esta barra. Entonces, igual que hemos hecho en esta parte, estas fuerzas que tenemos en esta arista, porque es una continuidad de barra, los trasladamos a esta otra barra, pero cambiándoles el sentido y dirección. Vamos a ver la vertical. Tenemos ascendente 5.400. Entonces aquí lo traemos descendente 5.400. La horizontal es hacia la izquierda. Entonces aquí lo traemos hacia la derecha 5.300, 5.300. Misma magnitud pero sentido cambiado. El momento es sentido de las agujas del reloj es 5.200 kilogramos. Entonces aquí colocamos la misma intensidad 5.200 pero sentido contrario a las agujas del reloj. Hemos trasladado estas fuerzas y momentos a este punto, pero con sentido cambiado o dirección cambiada, ¿no? Eso nada más. Entonces ya tenemos ese punto de partida. Y si aquí hubiera más continuidad, digamos, si continuara la barra, tendríamos que buscar aquí fuerzas de equilibrio, así como hemos hecho aquí. Hemos equilibrado con estas fuerzas, lo mismo seguiríamos equilibrando. Y así va a ser una cadena, digamos, cuanto más cantidades de barras tenemos que resolver, igual vamos a ir prolongando, digamos, el procedimiento. Pero en este caso aquí es terminal, aquí es una reacción también, no es un apoyo rodil. Ya tenemos las componentes rectangulares acá del sistema, ¿no? Ya hemos resuelto esto. Entonces tenemos que verificar si se cumple la igualdad. En el plano vertical ya hemos puesto 5.400 descendente y aquí tenemos 5.400, es la componente vertical en B, ¿no? Entonces ahí se está cumpliendo la sumatoria de fuerzas verticales igual 0. Fuerzas horizontales hacia la izquierda, ¿cuánto tenemos? Tenemos aquí 2.000 por 4 serían 8.000, ¿no? Entonces aquí tenemos 5.300 hacia la derecha y la componente horizontal en A, más bien en B, es 2.700. 2.700 más 5.300 hacen los 8.000 que hace esta carga uniformemente repartida hacia la izquierda. Entonces también la sumatoria de fuerzas horizontales ya está equilibrada. Y de la misma manera equilibramos el momento. Sabemos que aquí el momento es 0 porque es un apoyo rodillo, es momento 0. Entonces hacemos momento, ¿no es cierto? Hacemos positivo, 5.300 por 4 metros, menos 2.000 por 4 por 2, y va a resultar positivo 5.200 kilogramos. Tiene que hacerse 0, entonces consignamos aquí un momento con la misma intensidad pero negativo, menos 5.200, de manera que el sumatorio de momentos se hace 0. Y si queremos verificar en esta arista, y ahora con este momento que se va a aplicar como sumatoria algebraica nada más en el punto, igual se va a cumplir sumatorio de momentos igual 0 con estas fuerzas y cargas. Entonces ya son sistemas independientes que están en equilibrio, y aquí solamente tiene un tramo, entonces suficiente con una ecuación ya está para todo el tramo, ¿no? Para toda la longitud de la barra. Entonces es de esa manera que se trabaja para estos casos.
que eso no limita que siempre tengan que trabajar de esa forma que estamos explicando. Ustedes pueden proceder también de forma integral, así entera, ¿no? Sin aislar como estamos haciendo acá. Pueden hacerlo directamente. Pero eso ya requiere de mayor dominio. Si ustedes ya se sienten con mayor capacidad de asimilar el procedimiento entero, puedan hacerlo. Simplemente cuidar, ¿no?, los signos, la convención de signos, quiero decir, y los sentidos de rotación, porque vean, va continuo y regresa aquí. Entonces ahí, entre esta barra y esta barra, los sentidos o la convención de signos, a veces hay una especie de contraposición, ¿no? Entonces, cuando tenemos aislado, ya nos olvidamos de ese problema. De manera aislada obtenemos sus solicitaciones y nada más, una vez que hemos resuelto, las ensamblamos como estamos viendo aquí. Ya ensamblamos. Este es el diagrama de momentos flectores del sistema. Entonces, esta barra hemos trabajado de manera independiente, así hemos obtenido su diagrama. La barra horizontal hemos trabajado de manera independiente y hemos obtenido así su diagrama. Y la barra vertical derecha también lo hemos trabajado de manera independiente y hemos obtenido así su diagrama. Y luego los ensamblamos aquí y ya tenemos el diagrama completo para todo el sistema, ¿no? Recalcando que aquí hay que hacer una corrección. Esto está correcto, aquí en este diagrama está correcto, pero en el texto teníamos ahí un error. Observen, aquí en ese punto está el valor con 2337.50 y esto está errado. No le he querido cambiar o borrar esto porque tendría que anular y traer el otro diagrama que está en el vicio. Pero como ustedes en el texto tienen esta información, entonces quería que lo comparen antes. En la próxima edición ya lo vamos a cambiar esto. Aquí hay un errorcito y vamos a explicar también en dónde consiste el error. Consiste aquí en la sección cuando x igual 450, en esta ecuacióncita, que este signo en el texto está anotado positivo y eso ha llevado a tener ese valor errado. En realidad es negativo. Para esta acción de cargas es negativo y con ese valor negativo ya sale esta intensidad de momento, 2150. Entonces aquí no está todavía arreglado o corregido, pero en el programa vicio aquí ya tenemos arreglado eso. Entonces vamos a explicar nuevamente. Entonces ya tenemos el diagrama de momentos flectores de la forma que están viendo y volvemos a repetir. Son como valores aproximados, ¿no es cierto? No están hechos a escala, estamos dando la forma nada más. Ustedes ya con valores precisos, por decir, con valores a cada metro, ya lo pueden dibujar con mayor precisión y ya van a tener una forma ya real, evidente. Aquí nada más estamos citando una forma del diagrama. De la misma forma, el diagrama de fuerzas cortantes. Esto es el diagrama de fuerzas cortantes, y de igual manera la barra vertical tenía sus diagrama de cortantes, lo colocamos ahí. La barra horizontal igual tiene su diagrama de cortantes, también lo colocamos, y la barra vertical derecha tiene su diagrama. Aquí estamos viendo que hay una superposición, ¿no? Esto en la barra horizontal se extiende todo esto, ¿no? Este es el diagrama, y sobre eso se está superponiendo este diagrama de la barra vertical. Ocurre así, en muchos casos se les va a superponer los diagramas. Aquí le cambiamos un poquito de tonalidad para hacer la diferencia y el diagrama resulta de la forma que estamos viendo. Este es el diagrama de fuerzas cortantes. Solamente aquí sería en esta parte que es variación parabólica, cuando no es la carga triangular, entonces se necesitan valores intermedios, digamos a cada metro. Lo mismo en este sector, ¿no?, para dibujar la variación del diagrama. Pero en estas otras partes no va a cambiar, solamente esto poner a escala y son trazos rectos, porque es variación lineal. Lo mismo en este otro, en la barra vertical derecha, ¿no? Entonces es la forma del diagrama de fuerzas cortantes. Y hemos añadido aquí el diagrama de fuerzas normales, que en el texto no lo tenemos tampoco. Entonces aquí estamos haciendo el añadido, digamos, ¿no? Estamos complementando con el diagrama de fuerzas normales. Como no se ha considerado el peso propio de la barra, entonces es constante
la fuerza normal de compresión, lo mismo que en esta otra barra. Si hubiéramos considerado el peso propio de la barra, sería trapecial, porque la barra va incrementando gradualmente el peso, ¿no? Entonces, igual que en el anterior ejercicio, aquí sería mayor la carga de compresión y resultaría un diagrama de forma trapecial, lo mismo que aquí, ¿no? Pero como no hemos considerado el peso propio, entonces resulta de esa forma, son constantes. Todo es compresión, ¿no? Barra vertical, horizontal, la otra vertical también, fuerzas de compresión. Ya tenemos los tres diagramas. Ahora, esto es lo que yo quería explicar, el tema de lo que estaba errado, les decía, ¿no es cierto? Entonces, a ver, vamos a ir al texto primero. Estamos en la sección 450, es decir, del sistema. Aquí tenemos, si esto es 0, entonces de aquí es 3 hasta la parte central, y en la parte central de este segundo tramo, que sería 450, en esa parte estamos haciendo un análisis de momentos. Entonces eso es la sección 450, de aquí. Entonces esto, como no tenemos el esquema a la mano, lo vamos a ver en el vicio, el diagrama de cargas, y les vamos a explicar este error que existía. Entonces nos vamos al vicio y estamos aquí. Este es el tramo. La arista es toda la extensión de la barra, son 3 metros la media parte y hay 3 metros aquí la segunda parte, pero estamos en la sección 450, solamente esto estamos analizando, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? La barra no tiene peso, entonces no estamos considerando el peso de la barra, ¿no? Tenemos la carga de 500 kilogramos, que es constante, entonces sería este triángulo rectángulo aquí, este primero, ¿no? Esa es la parte constante. Luego tenemos aquí que serían 1000 kilogramos, la parte ordenada, y su extensión 3 metros. Es una carga triangular. Es una carga triangular. Y en esta parte de 1,50, queda una parte que es rectangular aquí, es rectangular, y otra partecita que es triangular. Es triangular. Entonces son todas esas cargas que van a hacer efecto o tendencia de rotación en la sección de análisis, haciendo que esta es la sección de análisis para escribir la ecuación en la sección x igual 4,5, ¿no? Entonces ahora explicamos. Tenemos aquí el momento, sentido contrario a las agujas del reloj, es menos 5.800 kilogramos metros, menos 5.800 kilogramos metros. Lo ampliaremos en escala. Ahí. Entonces tenemos menos 5.800 kilogramos metro, es este momento aplicado. Luego más esta fuerza vertical, 5.600 por 450, porque estamos analizando la sección 450, por 450. Luego menos esta carga rectangular, es descendente, carga gravitacional. Entonces la ordenada es 500, como aquí estamos viendo, ¿no? 500 por 450 su base, 450. Es rectangular, entonces su centro de gravedad está en la mitad de 450, que va a ser 2.25. Es su brazo de palanca. Ya hemos considerado para esta carga rectangular. Luego, para esta carga, sí, veremos esto, partecita, entre 2 por 2,50. Está bien, es para esta carga triangular. Es descendente también, ¿no es cierto? Entonces va a ser, la ordenada es 1000. Y es negativo, ¿por qué? Porque es descendente, es carga gravitacional descendente, por eso es menos. 1000, la ordenada, 3 su base, que está anotado 3 su base, y dividido entre 2 porque es triángulo. Entonces ahí tenemos la resultante. Y tenemos que multiplicar por su brazo de palanca, que es 250. ¿Por qué es 250? Porque aquí es 3 metros toda la base. Su centro de gravedad está a 1/3 de los lados rectos, entonces está a 1 metro. De aquí de la parte central está a 1 metro. Y aquí tenemos 1,50. 1,50 más 1 metro, 2,50. Entonces por eso aquí su brazo de palanca, 2,50. Luego, menos 500, estamos tomando esta fuerza triangular, esto de aquí. Menos 500, porque esta ordenada es 500. Veamos aquí, ¿no? Como estamos en la parte central. Esto es 500. Esto también es 500, ahí tendríamos 1000 y esto también es 500, 1500. Ahí está viendo las cargas.
Entonces tenemos 500, esta ordenadita del triángulo es 500. 1,50 su extensión. 450 menos 3 sería 1,50, ¿no? Dividido entre 2 porque es triángulo. Y su brazo de palanca va a ser 1 metro. ¿Por qué? Porque de este extremo está a 2/3 de 1,50. 2/3 de 1,50 es 1 metro, ¿no? Entonces era para esta carga triangular. Luego para la parte rectangular, menos 500 kilogramos, porque esta ordenada también es 500, por 1,50 que es su base, y la mitad de 1,50 que es la posición de su centro de gravedad, 0,75. Y finalmente esta carga puntual, ¿no? Menos 5.000 por 1,50. Entonces hacemos operaciones, recalcando que aquí este signo estaba errado, es negativo, hacemos operaciones y resulta 2.150 kilogramos metro. Esto es lo correcto, esto es lo que está correctamente determinado, y eso en el diagrama de momentos flectores. Aquí en este diagrama ya está corregido, está lo correcto. Sin embargo, en el texto que tienen ustedes está ahí con un valor errado. Eso hay que corregir, esa partecita, ¿no? Entonces, haciendo el seguimiento del texto, todos esos errores se puede identificar, se puede corregir. Como los otros semestres teníamos las clases presenciales, esto explicábamos en pizarra y lo corregíamos sobre la marcha, como decimos, ¿no? Y como estamos en el sistema virtual, entonces me lleva un poco más de tiempo explicar esta situación. Entonces creo que eso es lo que tenemos en el ejercicio. Queda que ustedes hagan el seguimiento, así como estamos viendo, caso por caso, ¿no? Como está aquí desarrollado, y para toda la extensión del sistema, ustedes hacen la determinación de momentos. Aquí está determinado cada 2 metros, entonces ustedes pueden determinar un valor intermedio más, ¿no? A cada metro. Y si quieren más ceñido, pueden hacer a cada 0,50, ya depende de cada quien. Lo importante es entender el procedimiento, no siempre hacer, sino entender el procedimiento. Eso es lo importante, porque vuelvo a repetir, estos diagramas no lo van a hacer ya en la vida profesional así manual como estamos enseñando acá. Lo van a hacer a través de un programa. Lo van a meter, por decir, el SAP 2000 o el CPCAD, cualquiera de los programas de cálculo estructural, y el programa lo va a ejecutar. Pero es nuestro deber, es nuestra obligación construir el conocimiento y no convertirnos en intérpretes de programas. Porque si esperamos que esto lo resuelva el programa, entonces nada más nos convertimos en intérpretes de programas. ¿Y cómo vamos a saber si está bien o no está bien esos resultados? En cambio, aquí estamos construyendo el conocimiento y podemos verificar esos resultados. Si un programa computacional de cálculo estructural nos da un resultado como este, entonces, procediendo como estamos explicando acá, podemos evidenciar que esos resultados estén correctos o tienen error. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso es que insistimos en esta modalidad, que les puede parecer muy arcaico, que ya es de dinosaurios, así nos dicen a los docentes, pero estamos construyendo el conocimiento. Peor sería que nos quedemos solamente con la interpretación, ¿no? Tenemos que construir el concepto de ingeniería, el concepto de constructor. Entonces es lo que estamos haciendo. De igual manera, aquí trabajamos para la parte de fuerzas cortantes, y tienen aquí hecho igual para cada 2 metros. Está resuelto los valores. Ustedes pueden hacer el intento de hacerlo a cada metro, o sea, estrechar los datos y tener diagramas mucho más precisos. Y volviendo a insistir que en las partes rectas no se hace necesario eso, ¿no? Pero en las partes de variación parabólica sí se necesitan varios valores intermedios para tener una mejor precisión en el trazo del diagrama. Entonces eso es lo que tenemos para ustedes jóvenes. Si bien aquí en el texto decía práctica, pero esto en este semestre no es para entregar, por la modalidad que estamos más bien por la situación que estamos atravesando. No voy a regir mucho por las prácticas, sino más bien por los resultados en los exámenes. Si ustedes han practicado bien, la evidencia va a estar en los exámenes. Si ustedes no están practicando debidamente, la consecuencia o los resultados van a estar en los exámenes. Entonces, por la situación que estamos atravesando, va a tener mayor fidelidad
los exámenes que ustedes resuelvan. Las prácticas son para ustedes, son indicadores de que están trabajando, sí, pero la parte de conocimientos, prueba, va a estar basado más en los exámenes que vamos a realizar, que todavía no está fijada. Varios estudiantes me han consultado sobre los exámenes, pero esperaremos todavía que se restablezca ya las clases presenciales para hacer un cronograma de las mismas. Yo creo que digamos hasta el 15 de este mes sería lo máximo que esperemos, alguna información adicional o unas medidas a nivel de gobierno, a nivel de universidad, para ya tomar una decisión. Si es que si se sigue extendiendo la cuarentena, entonces vamos a tener que también hacer los exámenes vía virtual, pero yo ya les voy a ir comunicando para esa situación y pidiéndoles de antemano que puedan ustedes comunicarse con la mayor cantidad de compañeros que tengan. En el registro que hemos pedido, solamente 23 han registrado sus nombres en el grupo WhatsApp que estamos compartiendo con Auxiliatura, y de acuerdo a la lista de la asignatura son 49 los inscritos, entonces falta más de la mitad incluso, pero hay muchos también que no asistían. En mi lista yo tenía una cosa de 39, algo por ahí, de los que asistían, entonces, pero para eso mismo falta, ¿no? Yo a partir de mañana voy a empezar a llamarles a los que no se han manifestado, no se han registrado, entonces para preguntarles qué está ocurriendo. Los que me han mandado sus nombres y están ya en mi registro, asumiendo que están haciendo el seguimiento de las clases virtuales, aunque cuando reviso las páginas en el YouTube, en las últimas clases, por ejemplo, solamente hay 9, 8 visualizaciones. Entonces quiere decir que unos 8 o 9 estudiantes nada más han hecho el seguimiento, el resto no está haciendo el seguimiento. Entonces lo que me falta saber es quiénes están haciendo el seguimiento y quiénes no. En las siguientes sesiones ya vamos a empezar a testear esto, vamos a empezar a consultar y a verificar quiénes están haciendo el seguimiento y quiénes no, porque ya tenemos que ir preparando las pruebas. El día viernes tenemos todavía sesión, porque vamos a ver la parte complementaria, que ya no es temática para el examen, pero es tema complementario de interés. Estas partes les voy a hacer unas explicaciones y con eso estaríamos más o menos ya concluyendo con el avance. Por eso sería importante volver a las clases presenciales para absorber todas las dudas que ustedes tengan, preparar, digamos, cuestionarios, preguntas, las partes que les dificulta entender, entonces explicar específicamente las partes que no se ha entendido bien en las clases virtuales. Eso nada más, jóvenes, siempre recomendándoles que le pongan el mejor ánimo, no se estresen mucho, no se preocupen mucho del tema de la pandemia. Ya tenemos que acostumbrarnos a convivir, se diría, con ella, y yo creo que ya tenemos, ¿no?, salidas, y hay medicamentos. Yo por mi parte les he enviado en una de las primeras sesiones de que recurran al dióxido de cloro, que es una salida. Vean también en los informativos ustedes qué otros tratamientos se están aplicando y que están teniendo resultado. Lo más importante es subir nuestro sistema inmunológico, ¿no? Es lo más importante, y el miedo baja nuestro sistema inmunológico. Entonces lo peor que podemos hacer es hundirnos en el temor, pero no por eso tampoco les estoy yo incitando a la imprudencia, ¿no? Siempre guardar la prudencia, pero con cierta lógica, ¿no? Bueno, gracias, jóvenes, hasta la próxima sesión.